Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería con los diálogos de educación. Como verán, hoy estoy en otro sitio, entonces de pronto pueden escuchar un poquito de ruido, pero no se preocupen. Aquí estamos siempre con ustedes, con María del Carmen, en estos diálogos. Quería anunciarles que ya próximamente tendremos el segundo libro que recopila todos los diálogos que hicimos en el año 2022. Cuando ya esté listo les anunciaremos para que puedan escribir a aquellas personas que estén interesadas y se los hacemos llegar. Carmen Tico Cross se acaba de unir desde el Brasil. Un saludo, profe, qué bueno verla de nuevo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que son las pruebas orales en la evaluación del aprendizaje. Habíamos tratado anteriormente esas pruebas escritas y dimos esos tipos de ítems que se utilizan en las pruebas escritas y qué condiciones deben tener esas pruebas. Hoy vamos a hablar de esas pruebas orales. Sigo saludando aquí a Andrés CSTZ que se unió. Esas pruebas orales es un tipo de interacción mediante el cual se busca acreditar el conocimiento sobre un tema determinado. ¿Cómo se hace entonces? Ante un maestro o ante un jurado que cumpla la función de examinador. ¿Qué quiere decir eso? Que esas pruebas orales las puede hacer el docente en el aula de clase o las puede hacer ante un jurado para determinar y evaluar a esa persona que se presenta a esa prueba oral. Son muy utilizadas desde hace muchos años, desde la antigüedad, y de pronto ahora en nuestros tiempos las utilizamos muy incidentalmente, pero siguen siendo válidas. En los exámenes, por ejemplo, preparatorios orales que se hacen en las facultades de Derecho, son muy utilizadas las pruebas orales sobre un tema específico y determinado que pone el examinador. Este tipo de pruebas no permite que el estudiante o aprendiz pueda extenderse, sino que dé esa respuesta concreta acerca de aquello que se le está preguntando. Son muy específicas. En este tipo de prueba, ¿qué nos permite a nosotros evidenciar en nuestro estudiante? Además de la respuesta que él nos está dando, podemos evidenciar la capacidad de expresión, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de argumentar, de formulación de hipótesis, de solución de problemas, de conceptualizar o definir un término, de elaborar conclusiones, opiniones, de hacer juicio crítico, entre otros. Fíjense que son muchas las cosas que nosotros podemos evaluar mediante este tipo de pruebas orales. ¿Qué recomendaciones técnicas entonces nosotros podemos dar para la elaboración de una prueba oral? Saludo aquí a San T que se unió y a Diego Gor 104 que se acaba de unir. Para elaborar una prueba oral previamente, como profesor les voy a dar unas recomendaciones. Determine con antelación qué tipo de respuesta se requiere por parte del estudiante, es decir, cuál sería esa respuesta que le va a dar a esa pregunta que usted va a formular. Es muy importante tener en cuenta esto. Formule esas preguntas con anticipación, no las haga cuando esté delante del alumno, téngalas escritas para mirar entonces qué es lo que voy a evidenciar o qué es lo que voy a evaluar. Confeccione ese instrumento donde va a registrar los logros e indicadores de las respuestas. Es muy importante eso porque a veces el estudiante le puede decir, no profesor, yo le respondí esto a usted. En algunos casos inclusive graban esas serie de diálogos que se tienen en esas preguntas orales para tener la evidencia de la respuesta que dio el estudiante. Debemos a veces tener en cuenta de formular un mayor número de preguntas, no una sola o dos,
para plantear a los estudiantes aspectos diferenciados, no simplemente qué es, esto para qué sirve, sino otros elementos que podamos nosotros determinar con esa pregunta que estamos dando. Mantener una comunicación fluida con los aprendices respecto al tipo de prueba y al puntaje que va a tener esa pregunta que yo le estoy haciendo. Tener y propiciar siempre un clima de confianza, de amabilidad entre estudiante y profesor, porque a veces este tipo de evaluación produce mayor intimidación y mayor miedo en el estudiante. Pero si lo tratamos con confianza, con empatía, cuando les estamos haciendo un examen oral, podemos tener mejores resultados. Y es importante siempre, antes de iniciar esta prueba oral, dar una serie de indicaciones al estudiante para que él sepa cómo va a ser ese examen oral o esa prueba oral, cómo la va a dirigir y cuáles van a ser los puntajes que se le van a dar a esa prueba oral. Es muy importante para el estudiante conocer esas instrucciones previas. ¿Qué tipo de preguntas podemos nosotros hacer en una prueba oral? En una prueba oral podemos formular preguntas formales a través de exposiciones de un texto, de un seminario, de una exposición oral, de una conferencia que el estudiante esté dando y le podamos nosotros preguntar y le podamos con esa pregunta hacer una prueba oral. Esas preguntas también pueden ser informales, son preguntas accidentales que a veces hacemos en determinada hora de la clase o que lo preguntamos o cuando estamos en una práctica, accidentalmente podemos lanzar ese tipo de preguntas. Pero en esta pregunta informal hay que tener cuidado de la calificación que le vamos a dar al estudiante, porque a veces son calificaciones muy subjetivas, porque el estudiante no estaba preparado, porque no hicimos una pregunta muy estructurada. Y pueden haber preguntas más estructuradas o de base más estructurada que las podemos plantear al estudiante, por ejemplo, a través de un problema para que él vaya y lo resuelva y cuando vuelva me dé la respuesta. O preguntas de forma breve, clara y precisa que les hagamos a los estudiantes, pero que siempre las tengamos escritas para poder saber cuál podrían ser esas respuestas que nos va a dar el estudiante. Hay unas diferencias muy marcadas y semejanzas con las pruebas, entre las pruebas orales y entre las pruebas escritas. La prueba oral tiene un mayor grado de dificultad que la prueba escrita y ustedes se preguntarán ¿por qué va a tener mayor dificultad? Claro que la tiene la mayor dificultad, porque él no sabe, no le va a dar tiempo de pensar, no le va a dar tiempo de reflexionar. ¿Por qué? Porque él exige que el estudiante dispone de poco tiempo para dar la respuesta, no se va a estar ahí una hora, es tiempo limitado en una prueba oral y por eso entonces no hay tiempo de reflexión y por eso son de mayor dificultad a veces para el estudiante. Sigo saludando aquí a Jenny Patricia Moreno, que se acaba de unir, y a Diego 104 que se unió. Entonces fíjese que en la prueba oral hay menos tiempo que en la prueba escrita. Y hay una ventaja en la prueba escrita, y es que como hay mayor tiempo, usted siempre comienza por responder aquellas preguntas que usted sabe. En cambio, en la prueba oral, la respuesta se exige inmediata y no le van a hacer las 2 o 3 preguntas, sino que le hacen primero una pregunta y luego la siguiente, si es que la prueba consiste en 2 preguntas que usted responda. Al estar en presencia del profesor que lo está cuestionando o lo está evaluando oralmente, a usted le puede aumentar la tensión, el nerviosismo y la dificultad para expresarse, lo que no se da tanto en una prueba escrita. En la prueba escrita no hay tanta tensión ni tanta ansiedad, puede que la haya, pero es más en la oral porque le están preguntando directamente. En cambio, en la escrita usted puede dejar preguntas sin responder o inclusive puede responder a veces al azar. Aquí hay que demostrar ante el profesor en una prueba oral
que usted sí sabe del tema, que usted conoce sobre esa temática de la que le están preguntando. En cambio, en la escrita, usted puede escribir lo que usted se le antoja y puede que esté bien o mal la respuesta. Entonces, fíjese que aquí usted va a saber si la respuesta fue buena. En cambio, en la prueba escrita, usted no sabe si la respuesta está bien o no hasta que no se la califiquen y le hagan la retroalimentación. Debe desmitificarse y no ser un momento tan temido, porque generalmente las pruebas orales son pruebas muy temidas por uno. Cuando a usted le van a hacer una entrevista para un trabajo que es prácticamente una evaluación oral que le están haciendo, usted tiene miedo, tiene angustia, entonces es muy temido esa prueba. Además, influye en una prueba oral la presentación mía, la fluidez, mi lenguaje, mi capacidad de hablar. En cambio, en la escrita no va a influir ni su expresión, ni su capacidad de hablar, ni su vestimenta, ni su modo de presentarse. Esas son otra de las diferencias. Exige también una prueba oral, digamos, una preparación de mayor conciencia, porque usted realmente no sabe qué le van a preguntar. En cambio, en la prueba escrita a usted le dan una temática, usted va a recibir unas preguntas escritas y puede saber o no saber del tema, pero a veces, como algunas preguntas son de selección múltiple o de falso y verdadero, usted puede hacer respuestas al azar y usted adivinar la respuesta. Entonces, fíjense que hay muchas diferencias entre esa prueba oral y esa prueba escrita. Exige entonces una mayor rapidez mental que en la prueba escrita. ¿Cuáles son entonces las ventajas y desventajas de las pruebas orales? En las pruebas orales intervienen variables, y muchas variables, que a veces no están relacionadas con ese objeto de aprendizaje. Por ejemplo, al dar usted una respuesta, el profesor le puede a usted contravenir esa respuesta que usted está dando, y puede que esa respuesta que usted esté dando sea la verdadera, pero él es para asegurarse de que usted sí está seguro de lo que está diciendo. Entonces, aquí también puede influir la simpatía o la antipatía, el estado anímico del docente, el cansancio, la capacidad de atención y la capacidad de juicio crítico. Eso lo veo yo como una desventaja a veces en las pruebas orales, porque si usted de pronto no es de mucha empatía con el docente, puede tener algunas desventajas al hacerle una prueba oral, porque le pueden preguntar aquello para lo cual usted no venía preparado. Es común que se utilicen para evaluar más de un objetivo simultáneamente, cuando no debiera de ser sino aquello específico de lo que se quiere preguntar. Pero a veces, como ya les decía anteriormente, puede haber objetivos simultáneos que se quieren evaluar, y entonces pueden conducir al error y a la confusión por parte del aprendiz al dar las respuestas. Eso puede suceder a veces en las pruebas orales. No es sencillo a veces entonces llevar un registro de las respuestas en las pruebas orales, y usted lo que dijo está seguro de que eso lo dijo, y el profesor puede después, al calificarle, decirle que no es seguro lo que usted le respondió, que usted le dijo otras cosas en relación a esa pregunta que le estaba haciendo. Entonces, fíjense ahí que a veces esas pruebas orales no son lo último en la evaluación. Hay que tener mucho cuidado, y se lo digo a los profesores: cuando hagan pruebas orales, escriban la pregunta y escriban la respuesta para que estén seguros de la retroalimentación que le van a dar al estudiante, es decir, tener una certeza. Sigo saludando aquí a Katy Velázquez, a Kimalusa, a Adri Sánchez, que se acaban de unir. Pueden entonces confundir al estudiante, conducir al error y a la expresión que él quiere dar. ¿Qué ventajas pueden tener estas pruebas orales?
Puede evaluarse mejor la calidad del aprendizaje que el estudiante está haciendo, por lo que les comentaba anteriormente. Hay más desarrollo cognitivo porque puede haber reflexión, aunque sea corta, pero puede haber análisis, síntesis, hipótesis, argumentación, opinión, etc. Además, se puede evaluar un lenguaje adquirido durante esta prueba. Son útiles para evaluar la comunicación adquirida también en el estudiante y esa capacidad de expresión que él esté dando. Muy importante a tenerla en cuenta. ¿Qué errores frecuentes se pueden cometer en las pruebas orales? En las pruebas orales se pueden cometer muchos errores. Por ejemplo, improvisación de las preguntas. Usted llega al profesor, como no las preparó, dice que era el tema que íbamos a evaluar y de esa saca una infinidad de preguntas que pueden o no estar relacionadas. Sigo saludando a Augusto Giraldo y a RI 101989 que se acaban de unir. Puede que haya preguntas que no estén relacionadas con el tema, que el profesor le dio por preguntar otra cosa en relación al tema que él había definido. Puede haber preguntas poco relevantes cuando se hacen pruebas orales. Puede haber repetición de preguntas si a este estudiante le hizo esta pregunta y después cuando entre otro estudiante le puede hacer la misma pregunta y él ya sepa mejor la respuesta. Por eso a veces los primeros son los que son más de malas cuando hay una prueba oral, porque generalmente no se hacen a veces delante de todos los estudiantes, sino por estudiante o por grupo de estudiantes. Puede haber también, como les mencionaba, fatiga del profesor, porque una prueba oral puede durar 2, 3 o 4 horas, dependiendo de la cantidad de estudiantes. Puede haber carencia de pautas de corrección, puede haber falta de uniformidad en la distribución del tiempo para todos los aprendices. A este le puedo dar 2 horas, una hora o un cuarto de hora, porque empieza el profesor a mirar el reloj y a decir, no, aquí ya tenemos que terminar porque tengo aquí una fila de 40 estudiantes. Entonces, la distribución del tiempo puede no ser la misma. Sigo saludando aquí a IMR13 que se acaba de unir. Puede haber falta de claridad en la distribución del puntaje por pregunta y puede haber influencia del grupo a veces cuando tenemos a las personas reunidas y sacamos para hacer una prueba oral, pero vamos llamando al estudiante delante de los otros, puede haber influencia del grupo para la respuesta. Entonces fíjense que las pruebas orales pueden traer a veces errores en su constitución y en su modo de hacer y en su modo de aplicar o implementar. Por eso las pruebas orales han ido disminuyendo o se han ido quitando mucho de la evaluación de los aprendizajes, aunque siguen siendo muy útiles. Por ejemplo, en la práctica de enfermería las utilizan mucho para preguntarle cómo ve al paciente, qué síntomas tiene, qué le encontró, a qué diagnóstico nos puede llevar, cuál sería el diagnóstico de enfermería, cuáles serían esas intervenciones, pero usted está delante del paciente y lo está mirando y está viendo esas circunstancias que está presentando. En cambio, en la prueba oral a veces le dicen no puede entrar ni el celular, no puede entrar ni el cuaderno, no puede entrar absolutamente nada. Y si entra uno con los demás compañeros, ustedes se quedan callados mientras fulano de tal está respondiendo. Entonces es difícil a veces esas pruebas orales. ¿Qué consejos le doy yo al estudiante para preparar una prueba oral? Que él cuando lo va a sustentar, organice el tema. Mire cuál es el tema fue que le dieron para organizar el aprendizaje de ese tema específico. Inclusive usted mismo puede hacerse preguntas y usted mismo respondérselas. Que mire cómo las va a responder, con qué lenguaje, con qué fluidez, qué técnica adecuada. A veces las expresiones orales ayudan mucho a responder las preguntas y hay que tenerlas y se tienen a veces en cuenta cómo está ese estudiante, si está fluido, si acciona con las manos, si hace expresión con sus gestos, pero si está muerto del miedo con las manos atrás o con las manos en los bolsillos, eso influye en la respuesta.
Puede crear hipótesis, puede recrear posibles escenarios en esas respuestas, puede tener una actitud positiva de seguridad en el examen. Cuando uno no sabe una respuesta a una pregunta, uno francamente puede decir, no sé, no ponerse a inventar o empezar, ay, se me olvidó, yo me acuerdo de eso quería decir esto. No, seamos seguros en lo que respondemos cuando nos estén haciendo una pregunta oral. Y si no sabemos, digamos, no lo sé, profesor, se me olvidó. No es que nos evalúen la memoria, porque a veces en las pruebas orales se hace mucha evaluación de memoria, pero no es lo más importante. Yo por eso les decía que en las pruebas orales lo que más se desarrolla es el análisis, la síntesis, la argumentación, la opinión, la hipótesis, la solución de problemas, las conceptualizaciones. Mantener naturalidad y autocontrol, actuar sin impostar estilos, ni hacer muecas ni paradas. No, simplemente es uno al que están evaluando, y si uno es el mismo, está en la clase y uno debe ser siempre el mismo. Entonces, por eso es que decimos no impostar estilos. Mantener esa posición relajada y natural, mirando siempre a los ojos del que nos está evaluando, como él nos debe mirar a los ojos cuando nos está evaluando. Realizar una conclusión pequeña al finalizar cada pregunta para hacer una síntesis de aquello que nos están preguntando. Entonces, esas preguntas orales, que son preguntas a veces que nos hacen a quemarropa o que nos las pueden hacer cuando nos dicen que preparemos un examen oral, tienen que tener unas características muy importantes, tanto por parte del profesor que va a hacer la evaluación, como por los estudiantes que van a ser evaluados sobre esa temática específica. Como les mencionaba, esto ha desaparecido mucho en los exámenes que hacen los profesores a nivel del aula, pero todavía se continúan, y a veces a quemarropa, cuando el profesor llega y dice, a ver, quien responda tiene 5. No, el 5 debe ser para todos, pero aquel que respondió bien, pues es el que se va a ganar ese 5. Entonces miremos muy bien cuando hacemos preguntas orales, en qué temática pueden ser más utilizadas, cómo podemos llevar ese registro de nuestras preguntas orales y de las respuestas que nos den los estudiantes. Creo que con esto estamos ya en esa fase terminal de lo que es la evaluación, porque ya hablamos de las preguntas escritas y hoy estuvimos con las preguntas orales, que también se hacen y son comunes y son utilizadas por los profesores. Sigo saludando aquí a Jenny Sánchez, a Deuce Men, a Jonathan Vázquez debe ser, a Jenny, que se acaban de unir. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo, a todos los que estuvieron. Y como les decía, hoy no estoy en mi oficina ni en otra parte, estoy en otra parte realizando esta live, y no deje de hacerlo porque me parece muy importante que continuemos. Y como les anunciaba al inicio, el libro ya está en su proceso de edición y creo que tenemos libro por ahí para el 15 de octubre. Muy amables por haber estado, como siempre, y terminando, aunque sea hoy 4 minutos antes, pero es que tengo una cita que cumplir y por eso estoy en otro sitio haciendo esta live. Nos vemos dentro de 8 días, creo que vamos a hablar sobre otro tema de evaluación para ir ya concluyendo esa evaluación del aprendizaje, que es muy importante y es una estrategia que deben tener en cuenta los profesores hoy en día, más que hablamos de sus resultados de aprendizaje, como los mencionamos hace 8 días. Muy buenas tardes para todos y feliz tarde.